Buenas tardes, mi nombre es Rafael Pérez, participante de la maestría de Educación Abierta y a Distancia. A continuación voy a hacer la presentación de mi trabajo especial de grado. Primeramente quiero agradecer a la universidad por la oportunidad de realizar estos estudios, a los honorables miembros del jurado y a la profesora Nora Uzcategui y la doctora María Ortega por su apoyo incondicional durante todo el proceso. El título de mi trabajo es La motivación en el entorno virtual de la Unidad Educativa de Adultos Francisco de Miranda. Antes de comenzar, quiero presentar una breve anécdota que en sí es el tema de la investigación. En una ocasión, un facilitador me devolvió un trabajo con una serie de observaciones. Era un texto aproximadamente de 10 líneas. Y en esas 10 líneas se hacía alusión a un conjunto de errores que había cometido en el trabajo. Decían cosas tales como esto no se corresponde con la teoría tal, estos objetivos deben referirse a los propósitos, esto contradice la opinión del autor tal, y así fue nombrando una cantidad de situaciones en el trabajo. Sin embargo, cuando llegó a las dos últimas líneas del texto, dice algo como esto: sin embargo, la idea que está planteando es viable, se corresponde con el principio denominado, los objetivos están bien encaminados, te recomiendo que sigas las orientaciones, vas bien. Cualquier situación que se te presente, no dudes en llamar, estoy a tu completa disposición. ¿Se imaginan ustedes cómo me sentí yo cuando estaba leyendo las primeras 8 líneas de esa observación? Y cómo me sentí cuando leí las 2 últimas líneas. Bien. A continuación, el problema. Por mi cercanía con la Unidad Educativa de Adultos Francisco de Miranda, tuve la oportunidad de hacer muchas visitas a la institución y observar ciertas situaciones hasta cierto punto irregular que se estaban sucediendo en cuestión de la atención hacia los participantes. Ocurrían cosas como los docentes convocaban a los estudiantes a clase y entonces no asistían, o si asistían entonces se metían en una reunión y los dejaban esperando en los patios, o le dejaban una hoja manuscrita: debe realizar tal trabajo de tal tema, sin mayor explicación, ningún tipo de criterio. Paralelamente se veía que algunos participantes no hacían los trabajos, o si lo hacían era de baja calidad, presumiblemente por esa situación planteada de que no se les atendía como se debía, no eran orientados para hacer sus trabajos y sus actividades. En el momento que llega la pandemia, se hace una reunión en la institución para determinar la estrategia a seguir para continuar con el proceso. Se propuso que las actividades se enviaran vía correo electrónico o por WhatsApp, y que se hicieran entregas en físico en la institución. En virtud de esto, se hizo un cronograma de asistencia donde el personal de la institución asistía 1 o 2 veces a la semana
bien sea para dar información a los estudiantes o para recibir los trabajos. Y pasaba exactamente lo mismo que antes del proceso de pandemia. Los estudiantes los citaban y no asistía el docente, o si iba se reunía en una oficina con alguien y los dejaba esperando, o igualmente le dejaban una hoja manuscrita con haga este trabajo, haga este trabajo, haga este trabajo, sin mayor explicación. Constantemente se escuchaba a los participantes manifestar su inquietud y su desagrado con el plantel y con algunos facilitadores, porque se sentían que no eran tratados como se merecían, como se debía, que no eran orientados, que no los tomaban en cuenta. Entonces, esa situación me lleva a considerar las siguientes interrogantes. ¿Diseñan y aplican los docentes estrategias de incentivo a la motivación del aprendizaje en sus praxis con los estudiantes de la Unidad Educativa Adulto Francisco de Miranda? ¿Cómo impacta al estudiante el aprendizaje sin estrategias de incentivo a la motivación en el entorno virtual? ¿Influye la motivación en el logro de las metas y objetivos académicos en el ambiente virtual de los estudiantes? ¿Qué justifica entonces esta investigación? Dos aspectos. El primero, que presumiblemente el docente pareciera ser que cree que porque el estudiante es adulto, él debe de resolver solo en su mundo todas las circunstancias, todas las situaciones, todos los problemas que se le presenten en su proceso formativo. Y es una situación que es contraria a la realidad. Inclusive uno de los principios de la educación a distancia consiste en que el participante debe ser orientado y asesorado. El otro aspecto es la posibilidad de aportar soluciones al problema ya planteado. Para esto se establecen los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar el proceso de incentivo a la motivación en el entorno educativo virtual de la Unidad Educativa Adulto Francisco de Miranda. Sus objetivos específicos: diagnosticar el nivel de incentivo a la motivación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa de Adulto Francisco de Miranda, con la finalidad de hacer recomendaciones que mejoren el proceso. Establecer los postulados e importancia de la motivación y funcionamiento en el entorno educativo virtual. Formular estrategias idóneas para incentivar la motivación del aprendizaje a través de un entorno virtual. En el marco teórico tenemos entonces los antecedentes. Hernández, en 2015, en su trabajo de investigación Incidencia de la motivación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de educación virtual en el pregrado de la Universidad Nacional Abierta de Colombia, concluye que la escasa interacción docente-estudiante desencadena baja motivación y que en la educación virtual el proceso de aprendizaje se centra en el participante y el docente es un agente dinamizador. Núñez, en 2020, publica un artículo en una revista científica, el cual lleva por título La educación en línea y el rol de la motivación. Este trabajo pretende determinar la influencia de la motivación en la permanencia en la educación virtual. Entonces el autor establece que el estudiante o el participante debe lidiar con un conjunto de situaciones para poder permanecer en la educación virtual. Entonces, entre esos factores están los emocionales, donde el participante debe controlar la ansiedad, el estrés, la frustración y la soledad. En cuanto al docente, también se consigue con docentes desinformados, docentes que no orientan y que tienen problemas de comunicación con el estudiante. Y consigo mismo,
porque dependiendo de la motivación intrínseca que posea, puede mejorar su permanencia en la educación virtual, además de los otros detalles de la ansiedad académica, la percepción de falta de competencia y la falta de interacción. Schitzer, Paulini y Fico, en 2015, en su trabajo de investigación Ingreso a la universidad en la modalidad de distancia, el papel de aspectos motivacionales y cognitivos en la configuración de logros de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina, nos dice que en cuanto a los aspectos motivacionales, a mayor motivación, mayores logros. En cuanto a los aspectos cognitivos, nos dice que un estudiante que se organice su aprendizaje, que tenga buen manejo de su tiempo, de su ambiente laboral, de su ambiente educativo, tiene mejores resultados académicos. Referentes conceptuales: proceso formativo y educación de adultos, dos términos que pueden fundirse en educación de adultos. Nassar y Abarca, citados por Hernández y otros, nos dicen que el adulto es una persona biológicamente desarrollada, independiente económicamente de su familia, que es autorresponsable, que tiene la capacidad de afrontar las consecuencias de sus actos. También nos dice que la andragogía consiste en nivelar, actualizar o preparar al adulto para que pueda ejercer su rol. Cárdenas 2020 nos dice que la andragogía conlleva a establecer un mejor nivel de vida personal y laboral. Sánchez en el 2015 nos dice que el término andragogía fue utilizado por primera vez por un maestro alemán llamado Alexander Kapp, el cual estableció que la andragogía va mucho más allá de la educación de adultos, porque él dice que el adulto necesariamente no necesita un maestro y estar en un salón de clase para aprender, porque este aprende con la autorreflexión y con sus vivencias diarias. Sánchez también nos dice que la andragogía nace en Estados Unidos como una nueva profesión llamada educación de adultos, y que en sus inicios los docentes tenían muchas dificultades para tener a los adultos en los salones, porque utilizaban con ellos las mismas estrategias para educar a niños y jóvenes. Malcolm en 1980 nos dice que la andragogía comienza a perfeccionarse debido a los conocimientos que se obtenían por la aplicación, el estudio de la psicología del desarrollo, la gerontología y la antropología, donde se destaca las formas de vida, las formas de desarrollo, las formas de pensamiento, las formas de aprendizaje de los adultos, lo cual dio pie para la modificación o la actualización de lo que es la andragogía actual. Motivación. Berardi en 2015 nos dice que la motivación es el impulso o la fuerza que proviene del deseo interno de la persona. Perret en 2016 nos dice que es el motor o la fuerza necesaria para lograr los objetivos. Huertas 2001 nos dice que es la energía que conduce a las acciones, y que la motivación es el principal factor psicológico en cuanto al logro de metas y objetivos. Tipos de motivación. Intrínseca. Reb 1994, citado por Domínguez y Pino, nos dicen que la motivación intrínseca se refiere a la autodeterminación de la persona, es decir, es la motivación que nace del deseo del sujeto.
Por ejemplo, cuando una persona quiere estudiar medicina para investigar y luchar contra las enfermedades que acaban con la salud de las personas. Extrínseca. Domínguez y Pino, 2014, nos dice que la motivación extrínseca es aquella que promete un beneficio. En el caso de esa persona que quiere ser médico, entonces podría darse el caso de que quiera hacer un posgrado para que lo asciendan de cargo. Entorno virtual. En la presente lámina hay una fuente que no está en el trabajo porque la conseguí mucho después que lo envié. Sin embargo, la coloco porque tiene una definición bien precisa de lo que significa el entorno virtual. Me refiero a la página aula1.com, que es una empresa que suministra software educativo. Entonces ellos nos dicen que un entorno virtual es un espacio web dotado de todas las herramientas necesarias para que el participante pueda realizar todas las actividades de un estudiante: enviar información, recibir información, exponer sus puntos de vista, argumentar, trabajar en equipo, etc. Carocio 2015 nos dice que la educación abierta y a distancia es un hecho social y que conlleva superar los límites de trabajo, es decir, para las personas que tienen su tiempo ocupado en el trabajo y no pueden asistir a una institución a recibir clases. Morgado, Neves y Teixeira 2016, citado por Núñez, nos dice que el estudiante en línea debe tener un perfil que incluye las características siguientes: capacidad de automotivación, autodisciplina y flexibilidad para la aceptación de crítica. Sin embargo, es una postura que no comparto del todo, porque en cuanto a lo que es la capacidad de motivación, no todas las personas tienen esa capacidad de automotivarse. De hecho, esto contradice un principio básico de la educación a distancia, donde, como dije anteriormente, pues el participante debe ser orientado y asesorado para que se active la motivación extrínseca. El caso también de la flexibilidad para la aceptación de críticas, también hay personas que de repente por su nivel cultural o de preparación o el lugar donde su contexto donde se ha desarrollado, no tiene la información necesaria. Tratándolo con una conversación asertiva, esta persona puede cambiar de opinión y entender que las críticas son necesarias y que se pueden escuchar para corregir y mejorar. Motivación en el entorno virtual. Luke, en el 2018, nos dice que para que haya la motivación en el entorno virtual, el docente debe crear un contexto en el cual el estudiante tenga todas las herramientas necesarias, además de una asesoría y una estimulación para que se motive, como lo dice Monguet y otros en 2006. Para que exista la motivación en el entorno virtual, el participante debe ser orientado, estimulado y asesorado. Bases legales. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 102, 103, 110, donde establece que la educación es un derecho humano en igualdad de oportunidades y hay reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Ley Orgánica de Educación, artículos 3, 4, 14 y 26, que establecen que la educación es democrática, participativa, que es un deber social, es una formación integral y permanente. Marco metodológico. La presente investigación tiene su asiento en el paradigma interpretativo constructivista, ya que este consiste en la creación del conocimiento a través de la interpretación
de la información suministrada por los sujetos en sus procesos de interacción social. En consecuencia, el enfoque de la investigación es cualitativo porque pretende analizar, interpretar las opiniones y las vivencias de los sujetos en estudio. El modelo es de campo porque las fuentes son vivas y la información se recoge en el sitio donde ocurren los acontecimientos. Es de tipo descriptiva porque justamente pretende describir todo lo que es el proceso de la situación que se estudia, la situación que se investiga. La técnica para la recolección de datos de los informantes es la encuesta y con su instrumento, que es el cuestionario, el cual consta de 5 preguntas asociadas a las características de estudio. La unidad de análisis consta de aproximadamente 80 participantes, de los cuales fueron encuestados 21. Luego del proceso de recolección de datos, procedemos al análisis. Para ello, se emplearon las técnicas de categorización, estructuración y triangulación. En la categorización se establecen entonces las 3 categorías principales con sus respectivas subcategorías codificadas con color para poder entonces establecer la relación entre la opinión de las unidades de análisis y las subcategorías. En la estructuración tenemos las categorías principales: motivación, proceso formativo y entorno virtual, con sus respectivas subcategorías y la relación que se establecen entre ellas. Para la triangulación se presenta de la siguiente manera: cada categoría con sus técnicas de recolección de información, en este caso la encuesta para los informantes, la documental y la observación hecha por el autor, para entonces obtener la síntesis respectiva en cada una de las 3 categorías, como se ve a continuación. Conclusiones. Luego del análisis de datos, se pudo obtener las siguientes conclusiones. El proceso formativo se caracterizó por el envío y recepción de actividades vía online y entregas presenciales. No hubo estrategias de incentivo a la motivación. El tipo de motivación prevaleciente fue la intrínseca y los docentes carecen de recursos tecnológicos y de preparación para la educación a distancia. Recomendaciones. Luego de los resultados, se recomienda realizar talleres formativos para el personal administrativo y docente relacionados con el uso de la tecnología y que se conozca el proceso motivacional humano, ya que de este depende el logro de metas y objetivos. Para ello, se hace la siguiente propuesta: un programa de incentivo a la motivación, el cual está justificado en primer lugar porque, de acuerdo a los resultados, la motivación intrínseca es mínima y la motivación extrínseca es inexistente. Los objetivos que plantea esta propuesta: tenemos entonces el objetivo general,
incentivar la motivación extrínseca en los estudiantes de la Unidad Educativa Adulto Francisco de Miranda para que puedan continuar y concluir sus estudios. Los objetivos específicos: realizar talleres de autoestima con los participantes, establecer la realización de actividades online donde el participante reciba orientaciones precisas y claras, cargadas con elementos que valoren y describan sus avances. Realizar foros online donde los participantes expresen sus vivencias, avances y puedan presentar estrategias alternativas para su desempeño. Y por último, realizar talleres donde se estudie el proceso de motivación al logro con los docentes. Gráficamente, esta es la presentación del programa, el cual está estructurado con actividades, la modalidad, metodología, contenidos, estrategias instruccionales y la evaluación. En la primera actividad, taller al inicio del proceso educativo para los participantes, donde se traten los contenidos, autoestima y educación de adultos, para que ellos vayan conociendo el contexto donde se van a desenvolver. La segunda actividad, que son las actividades formativas propiamente dichas, los contenidos tienen que ver con la malla curricular por asignatura, pero agregando aspectos que resalten la importancia de las actividades y valoren los avances de los participantes. La tercera actividad, foros donde los participantes expresen sus experiencias, vivencias y propuestas para mejorar su desempeño. Y en último lugar, talleres durante todo el proceso para los docentes, en el cual se trabaje la motivación, los tipos, importancia y el incentivo a la motivación. Para concluir, una frase del psicólogo norteamericano Alport, que dice: los individuos están motivados por impulsos presentes más que por hechos pasados. Muchísimas gracias.